Hola a todos nuestros amigos de Tuvox Televisión. Estamos aquí con Imanol Canellada presentando el libro La nariz roja de Stalin. Imanol, ¿nos puedes platicar un poquito de este libro? Sí, bueno, miren, claro que sí. La cuestión es que este libro yo lo escribí entre más o menos el 2009 y el 2008-2010, ¿no? Y lo reuní bajo el título de La nariz roja de Stalin, que es también el título de uno de los cuentos. Es un libro que está compuesto por 9 cuentos. Y en su momento en 2011 gana el Premio Nacional de Cuento de Fren Hernández. Pero la publicación que hacen a propósito del premio es una publicación institucional que no tiene ninguna trascendencia, no circula, no la difunden, nada. Años después conozco a Iván Trejo, que es el fundador y director de la editorial Atrasalante, de aquí de Monterrey, y me propone una reedición, o sea, volver a publicarlo. Y bueno, pues aquí está, surge de esta manera, con algún cuento nuevo que no estaba en el texto original, y con una edición en pastadura, un diseño muy atractivo, también el diseño de interiores es muy hermoso. Entonces, sale unos años después, vuelve a salir publicada, pero ahorita sí como con con un traje muy hermoso, ¿no? Háblanos un poquito de tu formación, de tu educación. Mencionas que eres de San Sebastián, España, ¿no? Pero Ujú. radicando aquí en Sonora. ¿Cómo es tu vida en esta parte de España, ¿En San Sebastián? en San Sebastián? No, pues yo me fui muy joven, fui a los 19 años recién cumplidos de San Sebastián, y me fui un poco con la idea de viajar, de conocer el mundo, con la idea de que para ser escritor tenías que dedicarte a la aventura y tener 1000 trabajos, ser boxeador, lavaplatos y todo esto. Entonces con esa idea me eché la mochila a la espalda y me puse a viajar, llegué a Canadá. Y si, boxeador no, pero sí tuve muchos empleos, de todo tipo de empleos. Y antes de esta decisión también está un poco marcada por la necesidad de salir en una época, estoy hablando del 87, verdaderamente asfixiante en el País Vasco, que tiene que ver cuando el terrorismo de ETA está en su punto más álgido, y, y convierte la sociedad vasca en un espacio irrespirable. Todo estaba sumergido ¿no? en el lodo de la dialéctica de la independencia sí, independencia no, de la violencia, etcétera. Entonces yo me sentía ahogado en una sociedad que nada más articulaba discursos en torno a esta cuestión, y no existía nada más, ¿no? Entonces, bueno, con el pretexto de querer viajar y conocer y tener aventuras y cruzar el Atlántico y llegar al nuevo continente, esta América que siempre para alguien que vive allá es como muy enigmática, pues me fui del País Vasco, ¿no? ¿Y cómo es ser parte de esta generación que vivió este momento, ¿no? Fue un poco fuera del franquismo, pero ya entra en esas cuestiones de pues, los ataques terroristas de ETA, ¿no? ¿Cómo es ser parte de esa generación? Pues fíjate que fue muy contradictorio, porque obviamente como bien dices, a mí todavía me tocan los últimos años del franquismo, ¿no? Los últimos coletazos y la transición a la democracia. Eh, entonces mi generación creo que fue pasando de la admiración a ETA, porque al final durante el franquismo ETA ejerce como una especie de grupo guerrillero que busca la libertad, ¿no? Y que busca acabar con la dictadura. Entonces crecimos admirando a ETA por esta lucha que emprende contra la dictadura de Franco, ¿no? Pero claro, ya cuando llega la democracia y comenzamos a transitar hacia la democracia, viene el desencanto por parte de muchos de mi generación, porque ETA deja de tener este papel heroico en el momento histórico político del País Vasco, y se convierte en un grupo terrorista que deja de tener adeptos, deja de tener apoyos, y que nos desencanta. Llegamos al desengaño y al final terminamos un poco, muchos de mi generación terminamos, incluso los más nacionalistas y que en su momento tuvieron un apoyo restricto a ETA y al nacionalismo vasco. Hay un proceso hacia el desencanto y el desengaño,
porque al final, bueno, esta violencia llega un momento en que ya no la puedes justificar, ¿no? Porque hay otros caminos para conseguir, ¿no? Los caminos de la política y del diálogo y de la negociación, ¿no? Entonces, se dio un desencanto generacional muy fuerte, creo yo. Y por ejemplo, en esta etapa que viví el país de España durante el régimen de Franco, ¿no? También, pues el País Vasco sufre una opresión, ¿no? También en cuanto al lenguaje, el lenguaje del euskera. No sé qué tanto influye, no tanto en ti, pero por ejemplo, la generación como tu papá, ¿no? De alejarse del idioma euskera y centrarse un poco más en el español. No sé si eso influye un poco en esta cuestión de pues, meterte más al lenguaje español. Bueno, yo soy hispanohablante, pero al nacer estaba prohibido el euskera. Y además, yo, pues al nacer y vivir mis primeros años en una ciudad como San Sebastián, ahí sí se había perdido totalmente, ¿no? O sea, ahí sí la represión y la persecución del idioma era muy notoria. Donde que se conservaba el euskera o el vasco era en la montaña, en los pueblos más aislados, ahí de manera oral sí conservaron el vasco. Pero en la ciudad sí se perdió muchísimo, ¿no? La ciudad, en Bilbao, en San Sebastián, en Pamplona, en las ciudades más o menos grandes, sí se pierde. Entonces realmente yo nazco y crezco en español, el español es mi idioma materno. Cuando viene la democracia, ahí empieza un proceso de recuperación del vasco como idioma y obviamente la identidad de lo vasco también. Y a mí me toca estudiarlo como un segundo idioma en los colegios, ¿no? De ese momento, de los 80, y llegué, pero siempre como un segundo idioma, o sea, mi relación con el vasco es como un segundo idioma. A diferencia, por ejemplo, de mis sobrinas y de los hijos de mis sobrinas, que ya el vasco es su idioma materno, que estudian todo en vasco desde la primaria hasta incluida la universidad, ¿no? ¿Cómo es tu acercamiento a la literatura? ¿Cómo empieza Imanol a acercarse a tomar un libro y leer? ¿O a través del periódico? No sé, ¿cómo empieza ese gusto por las letras? Tengo muy presente que yo me acerqué a la lectura siendo niño, que creo que es el momento. Después es difícil, aunque se puede, ¿no? Por supuesto. Siendo, no sé, yo era un niño como de 10, 11, 12 años más o menos en esa edad, y gracias a dos figuras. Una es mi hermana la mayor, que era lectora, y siempre estaba rodeada de libros, siempre traía libros en la mano, y entonces me empezó a llamar la atención y empiezo a tener contacto con el libro. Y un amigo de la época, que era era un par de años mayor que yo, y que le gustaba muchísimo leer. Entonces a él siempre también él traía libros en la mano y me comentaba, y bueno, entonces surgió la curiosidad, ¿no? Algo a tener esos objetos, ¿no? que atrapan tanto la atención, en este caso de mi hermana y de mi amigo. Y fue así como me acerqué y empecé a abrir libros. Algunos libros eran de divulgación científica para niños, otros que por cierto están cumpliendo 50 años, es muy fuerte. Era una colección que se llamaba el Club de los Cinco, que eran 5 adolescentes detectives que resolvían casos. Era literatura para niños y jóvenes muy amena, y a partir de ahí, mi hermana tenía toda la colección de los 5, los 3 detectives, de Hitchcock. Así es como empiezo a descubrir la lectura como un gozo, como algo para disfrutar, ¿no? Siempre mi primer contacto y posteriormente el permanente contacto con los libros siempre ha sido desde el gozo y el placer, ¿no? Jamás desde la imposición, jamás. De hecho, cuando me imponían leer algo no lo leía, ¿no? Muy rebelde yo de adolescente, y difícilmente leía algo que me imponían. Pero sin embargo sí leía mucho lo que yo quería leer, ¿no? Por ejemplo, ahora que dices que pues, la situación política que vive España, ¿no? Pues la querer alejarse de eso, ¿no? ¿Cómo es tu visión de México, ¿no? A través de tu formación, ¿no? ¿Qué es lo que percibías, ¿no? Para escapar de esa realidad y, por ejemplo, llegar aquí a América. Pues yo primero llegué a Canadá, estuve un par de años, no me gustó la sociedad canadiense porque era demasiado perfecta y demasiado rígida y demasiado, todo estaba establecido ya, no había, y un poco, curiosamente limitante, a pesar de que es una sociedad muy libre, pero sí te limita esta perfección, ¿no? Y en Canadá conozco mexicanos. Me empiezan a hablar de México y me da curiosidad y bajo hacia México, ¿no? Desde Canadá. Y la verdad es que yo llegué en el 89 a México
Y desde entonces, ya el año que viene cumplo 30 años ya en México. ¿Tenía qué? Pues tenía 20, 21 años. Y, y desde que llegué, me fascinó este país, me fascinó esta sociedad, me fascinó sus contradicciones, su... Yo sé que suena a lugar común y a cliché, pero es que es la verdad, la gente, yo no sé, la capacidad que tienen en México para establecer relaciones sólidas, de verdadera amistad o de camaradería, de apoyo, no en cualquier sociedad lo encuentras, ¿no? Y a mí es algo que me cautivó. Y bueno, empecé aparte, pues, como te digo, estaba muy joven, entonces empecé a vivir en ese país desde esa juventud, con ese deseo de conocerlo todo y de comerme el mundo. Pues durante los años, pues ha sido una experiencia de la que no me arrepiento en absoluto, al grado de que yo me asumo más como mexicano que como español, porque ya tengo más años viviendo aquí que allá, y conozco más, ¿no?, de lo que pasa en México y lo que ha pasado en México que de mi país de origen, ¿no? Y igual soy súper crítico de este país, cuidado, ¿eh? Porque además me he Sí, ganado no, el no. derecho, me he ganado el derecho después de casi 30 años aquí, ya tengo la nacionalidad, tengo el derecho a criticar este país, no lo critico como extranjero, lo critico como alguien que lo vive, que lo disfruta y que lo padece, y soy muy crítico, soy muy consciente de todas las broncas que tenemos, de todos los desafíos que tenemos, pero vamos, yo me siento totalmente integrado a la sociedad mexicana, ¿no? Pues parte de esta crítica, ¿no? Es también la labor del periodista. No sé, Sí, claro. Sí, no sé sí, sí. cómo es tu acercamiento hacia el periodismo, cómo empieza. Pues yo me acerco al periodismo, yo desde muy joven quería escribir, ¿no? Tenía esta idea de escribir y ejercía la literatura de una manera hasta, pues así como amateur, aficionada, ¿no? Pero yo en México empiezo a estudiar teatro, ¿no? Empiezo a estudiar teatro en CADAC, luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi formación es teatral, no tanto literaria, pero siempre estaba esta idea de escribir, ¿no? Y, y empieza a colaborar en esa época, estoy hablando de principios de los años 90, en el Excelsior, en secciones culturales, en la revista Juegos de Excelsior, pero escribiendo sobre cultura. Y así es como me voy enganchando en el periodismo, y ya de ser un colaborador me empiezo a aprender y empiezo a conocer el oficio ya de reportero, de andar en la calle, de patear y de alguna manera de contar historias, porque lo que hace también un periodista es contar historias. Esta parte me seducía mucho, esta posibilidad de contar las historias que estaban en la calle. Yo empecé haciendo mucha crónica y luego ya me pasé al reportaje, etcétera. Y era una manera de escribir también para mí, ¿no? Entonces, como a mí me amaba escribir, era una manera de estar ejerciendo la escritura y en este caso contando estas historias que están ahí, ¿no? En la calle, ¿no? ¿Qué marca los límites entre la literatura y el periodismo? O sea, se puede hacer una nota literaria, se puede hacer un Fíjate, cuento periodístico. creo que es regiomontano Gabriel Said, es regiomontano, ¿verdad? Said. Sí. Dice que el periodismo es hijo de la literatura y que con el tiempo el periodismo renegó de la literatura y la echó de sus páginas. Hablando del periodismo escrito, por supuesto, ¿no? Claro. Y esto que dice Said a mí se me ha quedado muy grabado siempre, ¿no? Es cierto, o sea, es muy triste que el periodismo haya renunciado a su origen, que es el de la literatura. Ciertos géneros periodísticos todavía nos recuerdan que es una forma también una forma de utilizar el lenguaje para contar una historia, ¿no? Como, no sé, la crónica, o ahorita que le llaman el periodismo narrativo. Eh, entonces creo que hay una sólida hermandad, o la ha habido durante mucho tiempo. También es cierto que en un mundo tan especializado como el que vivimos ahora, esta separación, ¿no?, de todo, esta necesidad de especializarte en un conocimiento muy específico, ha hecho que la literatura y el periodismo de pronto se den la espalda, ¿no? Cuando desde el principio están muy Muy unidos, ¿no? hermanados. Sí, muy hermanados.
Por ejemplo, que están ahorita géneros como el género policíaco, ¿cómo lo ves dentro? ¿Como un género menor? ¿Crees que ya es un género bien posicionado en la literatura? Yo nunca lo he visto como un género menor, ¿no? Jamás. Ni en el género negro, ni en la ciencia ficción, ni en el género fantástico. Me parece un error. Y también me parece un error que creo que en México hemos cometido el pecado de secuestrar la literatura, o ciertos sectores han cometido el pecado de secuestrar la literatura y convertirla en algo elitista, de manera que todas estas manifestaciones literarias que existen, como la ciencia ficción o como el género negro, han quedado fuera del calificativo de la literatura, y nada más la alta literatura es la única que existe. Este concepto elitista de la literatura ha provocado que no tengamos lectores en este país, lo cual es muy conveniente. Entonces, bueno, a mí me da mucha tristeza. Yo suelo decir de broma, si Julio Verne hubiese nacido en México, pues se hubiese muerto de hambre, ¿no? Y sin embargo, en otros países como Francia, pues es un clásico, ¿no? Está considerado un clásico al mismo nivel que Víctor Hugo, ¿no? O que Balzac. Julio Verne está en la misma liga, juega en la misma liga que esos autores clásicos franceses. Si hubiese nacido en México, se hubiese muerto de hambre, pobrecito, porque escribía ciencia ficción, ¿no? Entonces no hubiese sido considerado como escritor. Es una tristeza, me parece una tristeza porque es cerrar. La experiencia literaria es muy amplia, es muy grande y pasa por muchas cosas, ¿no? Entonces es cerrar puertas en lugar de abrirlas, ¿no? Por ejemplo, también entran las grandes editoriales, ¿no? En este juego, ¿no? De difundir la literatura, ¿no? ¿Cómo ves el lugar que manejan las grandes editoriales para los autores? Wow, es todo un tema ese. O sea, las grandes editoriales se refieren a las editoriales comerciales, ¿no? Ajá. O que conocemos como comerciales. Mira, en esta enorme cadena, ¿no? que se establece desde que el autor escribe un libro hasta que sale y se distribuye en las librerías, en esta enorme cadena, desgraciadamente, el autor es el que menos, a pesar de que aporta la materia prima, porque es el que aporta el texto, es el que menos importancia tiene. Las editoriales, por lo menos en México, me refiero a editoriales como Planeta, yo publico con Planeta ahora, o sea, no es que, no estoy hablando desde el rencor, desde la herida, sino realmente yo ahorita estoy publicando con Planeta. Editoriales como Planeta, como Random House, eh, mm, han descubierto que el autor es parte del engranaje, es una pieza menor del engranaje, y los autores lo hemos aceptado, en gran medida lo hemos aceptado, a pesar de que nos quejamos y siempre estamos echando pestes, etcétera, lo hemos aceptado. Y bueno, a partir de esta dependencia y esta necesidad, este ansia que tenemos los autores por publicar en esas grandes editoriales o en esas editoriales comerciales para que tu obra tenga mayor difusión, mayor distribución, a partir de esta necesidad, pues las grandes editoriales han diseñado una forma de trabajar en la que ellos sí tienen beneficios, pero el autor es mínimo, ¿no? ¿Cómo defines tú la literatura contemporánea? ¿Qué significa escribir en estos tiempos? Pues una de las cosas de la contemporaneidad es que se ha democratizado las formas de producción. De manera que ahora nunca se han publicado tantos libros como se publica ahora, en este momento, en el mundo y en México, ¿no? Y luego con las plataformas electrónicas, pues todavía hay un mayor alcance. De manera que hablar de la literatura en esos tiempos es muy difícil. Antes era más vertical y antes había ciertos espacios que legitimaban cierta literatura y esa era la literatura. Ahora en estos tiempos es muy difícil esto, porque resulta que los jóvenes conocen los caminos para llegar a una literatura que ni siquiera está siendo certificada por ningún tipo de crítica, ningún tipo de academia, ¿no? Es una literatura que conecta directamente a los autores con los lectores a través de las plataformas electrónicas, etcétera. Entonces, creo que ahora en esta turbulencia y en estos demasiados libros que también menciona Said, nos cuesta entender mucho, nos cuesta visualizar
qué es lo que va a permanecer y qué no va a permanecer, qué tanto de todo esto va a tener alguna trascendencia o no. Si antes un escritor pensaba en términos de trascendencia, de la trascendencia de su obra, creo que en estos tiempos es muy difícil que los escritores pensemos en términos de trascendencia por esta vorágine, por esta cantidad de libros que hay, por esta cantidad de plataformas y de espacios donde puede existir la literatura, ¿no? Entonces, ¿crees que haya un nuevo canon en la literatura o ya no existen los cánones dentro de esto? Existe un canon que que los espacios tradicionales de alguna manera alimentan, la academia, ciertas publicaciones culturales, ¿no? donde los críticos y los reseñistas tratan de conservar este canon, pero no tiene el peso específico que tenía antes, por esto que te comento, ¿no? Me parece que ahora cada vez más yo siento, por ejemplo, entre los lectores más jóvenes, que el canon no determina sus gustos literarios, sino que ellos buscan, y a partir de sus búsquedas encuentran y se sorprenden con autores, con autoras que de pronto igual ni siquiera la academia o la crítica literaria tiene presente, ¿no? Y esto creo que transforma o trastoca el mapa literario, ¿no? No solamente en México, en general, en todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece interesante, nos asusta, pero me parece interesante. Hay que esperar a ver qué dice el tiempo, ¿no? Al final. Para Immanuel, ¿qué es escribir en el desierto? ¿Qué es un cuento del desierto? Escribir en el desierto implica estar aislado. Escribir desde Sonora de alguna manera es una forma de escribir desde el aislamiento, porque empezando porque pues Sonora ni siquiera tiene una presencia, ¿no? Como dentro del entramado de los centros culturales, ¿no? Que obviamente la Ciudad de México, todavía Guadalajara, incluso Monterrey, pero en el caso de Hermosillo, Sonora, es que escribir desde un aislamiento, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, el hecho, estos 9 cuentos que forman La Nariz Roja de Stalin, sí son cuentos que están muy, 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 muy conectados con la geografía sonorense, con el desierto sonorense. Y eso determina un montón de cosas, no solamente las atmósferas, sino también el comportamiento de los individuos en esas atmósferas, y determina también la forma en que ves el mundo. El desierto sí condiciona tu visión del mundo, y creo que de alguna manera los personajes que transitan por estas páginas, su visión del mundo está condicionada por el hecho de que el desierto está presente de una u otra manera, ¿no? Algo que le quieras decir al público lector respecto a tu obra o para invitarlos a leer. Pues que ojalá se acerquen, que vayan que se contacten con la editorial Atrás Adelante, y ojalá esta entrevista sirva para que la curiosidad los lleve a conocer La Nariz Roja de Stalin. Creo yo, aunque no es muy modesto lo que voy a decir, pero creo yo que se van a sorprender y creo que van a disfrutar de la lectura de estos cuentos. Immanuel, te agradezco mucho que nos has dado esta entrevista. No, al contrario, gracias a ti. Los invito a ver todo el contenido aquí en Tu Vox Monterrey. Igual los invito a que contacten a la editorial Atrás Adelante para que conozcan la obra de Immanuel Canellada, La Nariz Roja de Stalin y otras publicaciones que tiene. Y seguimos aquí en la programación de Tu Vox Televisión. Muchas gracias.